Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá ya a punto de iniciar una sesión más de nuestro curso de conocimientos curriculares, pedagógicos y disciplinares del área de comunicación. Estamos aquí ya a un par de minutos de iniciar nuestra clase. Invito a todos los participantes a que puedan unirse y estamos aquí pues a punto ya de iniciar esta sesión de clase de hoy día de nuestro curso de comunicación. Hoy día tenemos un tema muy importante como es el enfoque comunicativo. Y estoy a punto aquí ya de empezar. Estoy conectado aquí con los maestros a través de nuestra plataforma de Zoom. Estamos trabajando y vamos a desarrollar pues la parte teórica del enfoque comunicativo y también vamos a trabajar la parte práctica. Espero que ustedes a través de aquí del TikTok puedan también participar. Y ya saben que los que deseen inscribirse en nuestro curso, siempre estamos aptos para poder apoyarlos. Escríbanme por favor a mis números y contáctense conmigo para poder participar de los cursos. Vamos a iniciar entonces ya aquí con los maestros de la plataforma de Zoom. Vamos a empezar nuestro curso. Recording in progress. Estimados maestros, ¿cómo están? Reciban el saludo del profesor David Rengifo y como siempre es para mí un gusto poder reencontrarme con ustedes y desarrollar esta nueva sesión de nuestro curso de conocimientos curriculares, pedagógicos y disciplinares del área de comunicación. El día de hoy, queridos maestros, tenemos un tema muy importante para desarrollar. Es un tema que nos ayuda a entender cuál es el enfoque que rige el área de comunicación. Recuerden que este curso es un curso donde brindamos teoría, pero teoría muy precisa, lo necesario nada más para entender el tema y luego aplicarlo en la práctica, porque luego también desarrollamos full práctica. Lo importante aquí es que nosotros aprendamos el método que nos ayude a resolver la casuística de una forma rápida y efectiva y podamos pues desarrollar nuestra evaluación de forma exitosa, de la mejor manera. El día de hoy tenemos el tema del enfoque comunicativo y vamos a conocer un poco más en qué consiste. Entonces, maestros, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Nosotros, al empezar a desarrollar este tema, nos preguntamos cuál es el enfoque que rige nuestra área, cuál es el enfoque del área de comunicación, cuál es el enfoque que nosotros debemos conocer, en qué consiste, por qué se le llama enfoque comunicativo, qué es lo que busca, cuál es su finalidad y cómo podemos desarrollarlo en el aula. Y lo más importante de todo, cómo es que nosotros podemos resolver la casuística sobre este tema del enfoque comunicativo. Nos preguntamos entonces, queridos maestros, ¿cuál es el enfoque del área de comunicación? Y lo primero que nosotros vamos a entender es algo importante. Si nosotros hacemos un recuento del enfoque comunicativo, que es el enfoque del área de comunicación, pues tenemos que remontarnos años atrás, más o menos alrededor de los años 70, donde ya se empieza a hablar del enfoque comunicativo y donde nosotros podemos encontrar que la enseñanza de la lengua tenía una perspectiva distinta a la que conocemos hoy en día. La enseñanza de la lengua en ese momento tenía como prioridad el desarrollo pues de la parte formal de la lengua, es decir, lo más importante era que se enseñe a usar la lengua correctamente, a escribirla correctamente o a pronunciarla de forma adecuada. Pero es en los años 70 donde esta perspectiva cambia, esta perspectiva toma otro rumbo. Se deja de lado este modelo estructuralista, se deja de lado este modelo pues vamos a decir, este modelo que se centraba en la parte formal, la forma de enseñar la lengua de una manera pues conductista, tradicional, cambia de sentido. Y se empieza a ver a la lengua ya no como un objeto de estudio en sí, sino como un instrumento que nos permita
comunicarnos, un instrumento que nos permita relacionarnos, socializar, y de allí que tiene mucha relación, como hemos dicho, con el enfoque sociocultural de Vygotsky, porque nos habla que el lenguaje es el instrumento principal para poder socializar, para poder comunicarnos. Es decir, lo prioritario para el enfoque comunicativo ya no era que aprendamos a escribir correctamente, a usar la lengua correctamente, sino lo más importante era que la lengua nos permita comunicarnos. Eso es lo más importante. Ahora, este enfoque comunicativo nos plantea una forma de enseñanza y nos dice que debemos iniciar nuestro trabajo a partir del enfoque comunicativo, desarrollando lo que se conoce como las situaciones significativas, las situaciones comunicativas. Y nos dice justamente que estas situaciones comunicativas deben ser situaciones que tengan sentido para el estudiante. Que el estudiante en todo momento sienta que esas situaciones están recogiendo la problemática que lo rodea, que están respondiendo a sus necesidades, que están recogiendo sus intereses, sus inquietudes, que están tomando problemas que son parte de su contexto, de su entorno. Y mientras más reales sean estos problemas, mientras más cercanos a la realidad y respondan a sus necesidades, pues estas situaciones son mucho más significativas. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta, mira, el punto de partida entonces de la enseñanza del área de comunicación bajo el enfoque comunicativo debe ser partir de situaciones comunicativas, entendiéndose estas situaciones como aquellas que recogen diferentes problemas, diferentes oportunidades, como aquellas que recogen las necesidades, intereses del estudiante. Situaciones comunicativas que tienen que ser los más próximas a la realidad y responder a las necesidades de la enseñanza. Es decir, deben ser situaciones que nos enseñen a comunicarnos a partir justamente de sus propias necesidades. Los estudiantes desarrollan las competencias para comunicarse a partir de las propias necesidades que ellos tienen en su entorno. Eso es lo que nos plantea básicamente el enfoque comunicativo. Ahora, si nosotros hacemos un repaso de cómo ha ido evolucionando la enseñanza de la lengua, vamos a encontrar que el aprendizaje de, en este caso, el área de comunicación en un primer momento, estuvo pues regido bajo el enfoque tradicional y donde esta enseñanza básicamente se centraba en el conocimiento formal de la lengua. Lo más importante en ese momento era que nosotros pues tengamos todo el conocimiento de reglas, por ejemplo, gramaticales, reglas ortográficas para manejar la lengua. Y ustedes recordarán muy bien que en nuestra época de estudiantes se trabajaba muchísimo el análisis, por ejemplo, de oraciones. Hacíamos análisis sintáctico, morfológico, semántico de las oraciones. Y también nos hacían trabajar bastante lo que en ese momento se llamaba el percentil, que era un listado de palabras donde se calificaba, mientras mejor escribías la palabra, tenías un puntaje aceptable. Es más, se hacían hasta concursos de lenguaje donde la prueba principal era la ortografía. Era sobre ortografía, un listado de palabras para que se mida quién es el que sabe utilizar mejor la lengua. El que tenía mucho más puntaje, el que más palabras acertaba en la forma como se escribía correctamente, pues era elegido como el mejor estudiante, en este caso en el área del lenguaje o en el curso de lenguaje como era en ese momento. Y de alguna manera pues el resto de estudiantes quedaba relegado. Por eso el enfoque tradicional muchas veces es tomado como un enfoque que de alguna forma excluía a los estudiantes, porque no necesariamente aquel que respondía correctamente a la escritura de una palabra tenía que ser el mejor estudiante. No toma en cuenta diversas
habilidades que los estudiantes tienen. Y esa es una de las principales críticas que se le hace a este enfoque tradicional. El resultado de esta forma de enseñanza es que las prácticas pedagógicas, pues relacionadas con el área de comunicación, estaban acentuadas con un exceso de gramaticalismo. Es decir, nos preocupamos mucho por las reglas gramaticales. También una excesiva focalización de las convenciones ortográficas, es decir, aprendernos correctamente las reglas de ortografía, tanto en el uso de las tildes, por ejemplo, la tildación general, tildación especial, tildación aquí enfática, robúrica, tildación diacrítica, pero también el uso de letras o el uso de signos de puntuación. Todo ello era el objetivo principal del área de comunicación. También se realizaban pues una serie de ejercicios que no estaban contextualizados. Realmente el trabajo que se hacía era muy aislado, no se relacionaban, no trabajábamos en función de elaborar un texto con sentido. Simplemente nos preocupábamos en usar correctamente las reglas ortográficas gramaticales para poder escribir una palabra o una oración. Y eso es algo que ha ido cambiando. Es así que cuando llegamos al enfoque comunicativo, el objetivo cambia drásticamente. De la enseñanza formal pasamos al desarrollo de competencias. Lo más importante del enfoque comunicativo ahora ya no es trabajar la parte formal de la lengua, sino es aprender la lengua, pero como instrumento que me permita a mí comunicarme. Me interesa mucho que mi estudiante desarrolle todas las competencias comunicativas que le permitan comunicarse de forma oral o de forma escrita, que sepa leer, que sepa escribir, que sepa escuchar, que sepa hablar. Eso le va a permitir comunicarse. Si bien es cierto, es importante el conocimiento de la lengua en su aspecto formal, es importantísimo, pero también es vital que nuestro estudiante sepa organizar un texto para comunicarse. De nada serviría que mi alumno sepa escribir correctamente una palabra si es que no sabe organizar esas palabras para formar una idea y luego elaborar un texto con sentido. No serviría de nada que sepa escribirlo si no sabe comunicarse a través de eso, si no sabe usar correctamente esos términos para formar un mensaje. Por eso es que el enfoque comunicativo pues busca el desarrollo de las competencias comunicativas. El uso acá del lenguaje se hace en situaciones comunicativas que tienen que ser reales y verdaderas. Focalizar el desarrollo de las competencias orales de lectura, escritura, a través de una didáctica que se base pues en la interacción comunicativa, es decir, que se realicen actividades donde el estudiante tenga que asumir diferentes roles, como lector, como escritor, como hablante o como oyente. Es decir, que tenga una interacción comunicativa en las diferentes competencias. Habla, escucha, lee, escribe. De esa forma, logramos que el aprendizaje sea significativo. Pero algo importante, y repito lo que dije hace un momento, necesariamente el enfoque comunicativo nos pide que debemos partir de situaciones comunicativas, concretas, reales, verdaderas, cercanas al estudiante, que respondan a su interés, a sus necesidades. Excelente, entonces. El aprendizaje en el área de comunicación, queridos maestros, vamos concluyendo, busca el desarrollo de competencias comunicativas. Y para ello, pues prioriza diversas estrategias. Plantea diversas actividades que buscan promover una actuación integral del estudiante al momento de comunicarse. Es decir, que en esa actuación él ponga en práctica todas las competencias que posee y movilice todas las capacidades, porque recuerda, cada competencia tiene diversas capacidades. Y no olvidar algo importante, acuérdate que las capacidades son de tres tipos. Tenemos lo que conocemos como conocimientos, que es una capacidad.
tenemos la habilidad, que también es otra capacidad, y tenemos la actitud. Esos tres tipos de capacidades tienen que ser movilizadas al momento de desarrollar una competencia. Todo ello contempla el enfoque comunicativo. Usamos el lenguaje como instrumento para comunicarnos. Tenemos en cuenta algo importante: las prácticas sociales del lenguaje, entendidas como todas las situaciones donde ponemos en uso nuestras competencias comunicativas. Y algo importante también, enfatizar siempre en el enfoque sociocultural de Vygotsky, donde se considera el lenguaje como instrumento principal para poder comunicarnos. Todo esto sustentado, ¿dónde? Sustentado en el programa curricular de educación secundaria de nuestro currículo, publicado, pues como sabemos, en 2016. Muy bien, entonces, si nosotros quisiéramos entender mejor a qué se refiere cuando decimos prácticas sociales del lenguaje, pues estamos hablando de todas las acciones que nosotros realizamos a través de nuestras, pues, interacción que hacemos con textos de forma oral o escrita. En todos los momentos, en todas las situaciones que nosotros desarrollamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, todos los seres humanos a diario estamos haciendo uso de nuestras competencias comunicativas. Cuando salimos al mercado y buscamos algún tipo de producto y entablamos una conversación, o por ejemplo cuando estamos enviando un mensaje de texto, o cuando estamos comunicándonos a través de audios en el WhatsApp, o cuando estamos de repente conversando con un amigo cuando nos lo encontramos en la calle, o cuando estamos leyendo un periódico en el paradero mientras esperamos la movilidad. Siempre estamos utilizando nuestras competencias comunicativas. Cuando leemos un libro para distraernos, o cuando leemos instrucciones para poder realizar una determinada acción, siempre estamos usando nuestras competencias comunicativas. A eso es lo que se denomina prácticas sociales del lenguaje. Las situaciones de nuestro entorno, nuestra vida diaria, en donde utilizamos nuestras competencias. Entonces, ¿qué nos dice el enfoque comunicativo? Nos dice que debemos nosotros como docentes tomar estas prácticas sociales donde realizamos diariamente y hacemos uso de nuestras situaciones, de nuestras competencias comunicativas, y tomarlas como referencia en el aula, para que nosotros podamos crear espacios donde los estudiantes tengan que utilizar las competencias comunicativas. Crear espacios donde el estudiante tenga que dialogar, crear espacios donde el estudiante tenga que leer, escribir, hablar. Y eso es lo que hacemos en el aula. Por eso toda nuestra situación comunicativa debe partir de un problema, de una necesidad o de una oportunidad, y a partir de ello plantearnos un reto que le permita al estudiante movilizar todas estas competencias comunicativas en diferentes actividades que le inviten a leer, que le inviten a escribir, escuchar, hablar. Todo eso corresponde a las prácticas sociales del lenguaje. Si nosotros nos preguntamos por qué hay una necesidad de desarrollar justamente estas competencias comunicativas, pues la respuesta es que la Ley General de Educación, por ejemplo, en su artículo 9, plantea dos fines para los cuales se necesita desarrollar las competencias comunicativas. Y me refiero al fin de la realización personal. Es decir, se nos pide que como fin de la educación, las personas sean capaces de desarrollar una realización ética, intelectual, artística, cultural, y allí aporta muchísimo el enfoque comunicativo con el desarrollo de las competencias del área de comunicación. Asimismo, también hay otro fin de la educación, que es la construcción de una sociedad equitativa. Esos dos fines de la educación son los que nosotros debemos tener bien en claro, que se necesita desarrollar las competencias comunicativas para lograr esos dos fines de la educación. No lo dice el profesor David, sino lo dice la Ley General de Educación en su artículo 9. Así que desde ahora, pues hay que entender que nuestro trabajo tiene una razón de ser. Nuestro trabajo tiene un sustento. Nuestro trabajo está enfocado en lograr que nuestros estudiantes pues desarrollen estos dos fines de la educación. Realización personal
y construcción de una sociedad mucho más equitativa. Si nosotros relacionamos el enfoque comunicativo ya con nuestra área de comunicación y por ende con lo que se espera que el estudiante logre al final de su tránsito por la educación básica regular, nos encontramos pues que nuestra área de comunicación recoge esas 4 competencias comunicativas en 3 competencias del área, como son el se comunica oralmente en su lengua materna, el lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Estas 3 competencias del área de comunicación trabajan tanto el habla, el escucha, el lee y el escribe, y nos permiten al final lograr el perfil de egreso. Específicamente, nuestro perfil de egreso que nos corresponde está aquí. Comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. Ese es el perfil que nuestra área de comunicación aporta a este perfil de egreso de la educación básica regular. Siempre también tomando en cuenta el enfoque transversal o los enfoques transversales como son el inclusivo, intercultural, ambiental, búsqueda de excelencia, el de derechos, el bien común, igualdad de género. Todos esos enfoques también nos van a servir para que nosotros podamos relacionar con nuestras competencias y al final lograr este perfil de egreso. El aprendizaje, la área de comunicación se relaciona muchísimo con el trabajo que hacemos no solamente con el área de comunicación, sino con el resto de áreas. Las competencias comunicativas se perfilan en diferentes aspectos, se vinculan con todo el perfil de egreso. El área de comunicación es un área transversal, es un área holística realmente, porque en todo el perfil está presente el área de comunicación. Por ejemplo, en lo que se refiere al estudiante cuando propicia una vida en democracia, cuando accede y ejerce desde sus prácticas de lectura y escritura a sus derechos. Por ejemplo, para que él conozca sus derechos, conozca sus deberes, sepa convivir en democracia, necesita leer, necesita escribir. ¿Te das cuenta? O cuando el estudiante practica una vida activa y saludable, cuando él se expresa, cuando él se comunica corporalmente, porque recuerda que la comunicación oral en el estudiante también necesita del uso de recursos no verbales y paraverbales. Eso tiene que ver también con una vida activa y saludable. O cuando dramatiza, cuando significa obras teatrales, está utilizando también aquí en este caso, relación con el área de arte, del área de educación física, o cuando los estudiantes, por ejemplo, aprecian manifestaciones artísticas o culturales, se comunica mediante el uso de diversos lenguajes, a través de la música, a través del teatro, a través de la danza, del cine, y les permite comprender a partir de eso y reflexionar y valorar justamente estas manifestaciones culturales. Es decir, el área de comunicación, queridos maestros, está presente en todas las áreas y está relacionada con todo el perfil de egreso. Por eso es que nuestra área es tan importante. Por eso es que el área de comunicación es un área fundamental dentro de nuestro currículum. Muy bien. Estas 3 competencias que conforman nuestra área, como todos sabemos, pues tienen diferentes capacidades. Y aquí vamos a ir viendo brevemente nada más cuáles son estas capacidades para luego ya desarrollarlas a profundidad cuando trabajemos las sesiones específicamente de cada una de las competencias. Sabemos que la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, tiene 6 capacidades y que esas 6 capacidades se van a enfocar tanto en este caso a la comprensión del texto oral como también a la producción del texto oral. Sabemos que las competencias se comunica oralmente, primero nos habla de una obtención de información del texto oral, donde claramente podemos identificar que se está desarrollando una comprensión del texto oral. La obtención de información es parte de la comprensión oral. Él infiere información, él interpreta información del texto oral, por ejemplo, tiene que ver mucho con la comprensión, en este caso, de ideas implícitas, que no se han dicho oralmente, pero que se sobreentienden.
Esas dos primeras capacidades, entonces, queridos maestros, están dentro de lo que se corresponde a la comprensión del texto oral. Pero luego viene una tercera capacidad de la competencia se comunica, y es el adecúa, organiza y desarrolla ideas. Estas ideas que nosotros vamos a adecuar, que en otras palabras es planificar, esas ideas que nosotros vamos a organizar y desarrollar, deben tener siempre las propiedades textuales de coherencia y cohesión. Es decir, debo expresarme cuidando que mis ideas tengan la coherencia adecuada. Es decir, que todas las ideas se relacionen con un tema, que todas las ideas no presenten, por ejemplo, contradicciones o ambigüedad, que todas mis ideas, pues, se desarrollen bajo un mismo propósito, que no haya repetición innecesaria de las ideas para que haya coherencia. Pero también es importante tomar en cuenta la cohesión, el uso que hacemos de nuestros conectores, el uso que hacemos de los referentes, el uso que hacemos de las sustituciones léxicas. Todo eso corresponde a la parte de la cohesión. Y luego tenemos ya la capacidad de utilizar recursos no verbales y paraverbales. Cuando hablamos, necesitamos de recursos auxiliares. El recurso, en este caso el recurso oral, que son las palabras que nosotros hablamos, necesitan de recursos auxiliares. Y ahí está justamente el recurso no verbal. Los recursos no verbales, en este caso, para que se entienda bien, tienen que ver directamente con el manejo tanto de nuestro cuerpo como de la distancia. Aquí entra a tallar lo que es la kinésica, que es el cuerpo, y la proxémica, que es la distancia. Hablar de recursos no verbales es hablar de kinésica y proxémica. Kinésica, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo. Gestos, movimientos, ademanes, posturas, mirada, sonrisa, todo eso es no verbal. Y la distancia también. Acuérdate que existen distancias, desde la distancia más íntima hasta la distancia, pues, que tiene que ver con lo social, la distancia que tiene que ver con distancia pública. Todo ello también comunica, todo ello también transmite un mensaje. Y lo paraverbal, que ya es lo que se relaciona con nuestra voz, las cualidades de nuestra voz. La vocalización, la dicción, la pronunciación, el volumen, el timbre de nuestra voz, los silencios que hacemos al hablar, las pausas, todo eso corresponde al aspecto paraverbal, que también es una capacidad que se debe trabajar, se debe desarrollar. Entonces, el adecuar, organiza y el utiliza recursos no verbales y paraverbales son capacidades, queridos maestros, de la parte ya de producción oral, cuando estamos produciendo un texto oral. Luego tenemos una capacidad que se llama interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Es una capacidad que, hay que ser sinceros, es la que menos trabajamos en clase. Muy pocos de nosotros trabajamos con esta capacidad. Es más, difícilmente la evaluamos, porque es una capacidad que involucra que nuestro estudiante, pues, interactúe con sus interlocutores, que sepa, por ejemplo, en qué momento solicitar información o en qué momento aportar con información, que sea capaz de establecer consensos con sus interlocutores, que asuma, pues, diferentes roles, tanto de hablante como oyente, que respete los turnos, que se exprese con amabilidad, que se exprese con respeto, que respete las ideas de los demás. Eso es interacción estratégica. ¿Dónde lo desarrollamos? Por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, por ejemplo, en una exposición, en un debate. Allí se va a trabajar esta capacidad. Difícilmente la evaluamos, no la tomamos en cuenta cuando estamos desarrollando nuestra competencia se comunica, pero es importantísima. Eso permite que el estudiante, pues, sepa respetar normas establecidas, sepa respetar turnos, sepa, ubicarse en un orden, sepa aportar, sepa preguntar. Todo ello corresponde a esta capacidad. Y la última capacidad de las 6 que corresponden al área, a la competencia se comunica, es el reflexiona. El reflexiona tanto de la forma, el contenido y el contexto. Es decir, es la parte donde nosotros vamos a evaluar, pero evaluamos lo que hemos escuchado del texto oral, como también lo que nosotros hemos producido como texto oral. Se evalúa
lo que se escucha y lo que se habla. Esa es la reflexión y evaluación. Evaluamos la parte formal, evaluamos el contenido y evaluamos el contexto. Evaluamos la parte formal cuando nos fijamos, por ejemplo, en cómo se utilizaron los recursos no verbales y paraverbales. Evaluamos el contenido cuando nos fijamos en las ideas que se han dicho, en las ideas que nosotros hemos producido y si tuvieron coherencia, cohesión, si tuvieron sentido. Y evaluamos el contexto en la medida que nosotros pues nos damos cuenta si es que ese texto oral que escuchamos o que producimos está adecuado, si se ajusta a una situación comunicativa, si cumple con un propósito, si está adecuado a un tema, si sigue una estructura de un tipo de texto. Todo ello se evalúa en esta última capacidad. Si quisiéramos nosotros establecer una diferencia entre esta competencia se comunica en sus dos aspectos, diríamos que la capacidad 1, 2 y la número 6 son directamente de la comprensión oral. Y la 3, 4, 5 y también la 6 estarían dentro de la producción oral. Eso no hay que olvidarlo, hay que aprender a diferenciarlo. Nos va a servir mucho para nuestro trabajo en aula, como también para el desarrollo de la casuística en la prueba. Muy bien, maestros, seguimos ahora con la capacidad o la competencia, en este caso, de lectura. La competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Nos trae 3 capacidades: el obtener información del texto escrito, inferir e interpretar información del texto y por último, reflexionar y evaluar. Igual que en la competencia se comunica, aquí también evaluamos la forma, contenido y contexto. ¿Qué obtenemos del texto escrito? Obtenemos ideas explícitas, ideas que el autor me las ha dado escritas en el texto. ¿Qué infiero? ¿Qué interpreto? Aquella información que no se ha dicho en el texto, pero que está allí, pero que se sobreentiende, que yo tengo que deducir, tengo que inducir, tengo que extrapolar, tengo que asumir conclusiones, tengo que interpretar. O cuando hago anticipaciones, cuando planteo hipótesis, estoy trabajando inferencia. Y por último, la reflexión. Cuando yo hago o realizo un análisis crítico, cuando yo doy mi punto de vista, mis opiniones y sustento con argumentos lo que pude leer del texto. O cuando evalúo el uso que se le da a los aspectos, por ejemplo, paratextuales, gramaticales, ortográficos o al tipo de lenguaje que se usa en el texto. Estoy reflexionando sobre la forma, el contenido y el contexto. La forma tiene que ver, repito, con la parte pues externa del texto. La estructura, por ejemplo, el uso que se le da al lenguaje o las reglas ortográficas gramaticales. Contenido, ideas, coherencia, cohesión. Contexto, la adecuación a la situación comunicativa. Todo eso corresponde a la competencia lee. No olvides que estas 3 capacidades de la competencia lee están estrictamente ligadas a los 3 niveles de comprensión lectora, como es el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Asimismo, toma en cuenta que esta competencia lee también tiene 3 procesos didácticos: el antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. Muy bien, llegamos a la última competencia del área, como es el escribe. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Esta competencia nos presenta básicamente 4 capacidades. La primera nos habla de adecuar el texto a la situación comunicativa, es decir, planificar nuestro texto. Hacer que nuestro texto se acomode, se ajuste a la situación comunicativa y a todos los elementos. Acuérdate que la situación comunicativa en este caso, de nuestra área de comunicación, tiene diversos elementos. Tiene un tema, tiene un propósito, tiene un público al que se dirige, tiene un tipo de texto, un formato, tiene un propósito. Esos son los elementos que conforman la situación comunicativa. Cuando yo estoy eligiendo a quién me voy a dirigir, cuando yo estoy eligiendo el lenguaje que voy a usar según ese público, cuando yo selecciono un tipo de texto que responda a un propósito, cuando yo elijo un tema del cual voy a escribir o voy a hablar, estoy adecuando mi texto a la situación comunicativa.
La segunda capacidad es organizar nuestro texto, desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada, es decir, empezar ya a escribir mi texto, a desarrollar mis ideas con coherencia, con cohesión. Y la tercera capacidad nos habla de utilizar las convenciones del lenguaje de forma correcta. Y aquí hay algo importante que decir. La gran mayoría de maestros critica justamente el enfoque comunicativo por el hecho que se ha descuidado la parte formal. Los maestros en su mayoría siempre reclaman que con el enfoque tradicional de la lengua se ayudaba a que el estudiante sepa escribir correctamente, sepa hablar correctamente. Y no dejan de tener razón, es cierto. El enfoque tradicional se preocupaba mucho en la parte formal de la lengua, pero descuidaba el otro aspecto de poder comunicarse. Ahora, con el enfoque comunicativo se ha priorizado la comunicación. Se ha priorizado como fin principal el saber comunicarse. Pero no es por eso que haya descuidado también la parte formal. Y si te fijas acá en la tercera capacidad de la competencia escribe, lo plantea claramente. Utiliza convenciones de lenguaje escrito, dice, de forma pertinente. ¿Cómo entendemos esta capacidad? Esta capacidad debe entenderse como el uso de las reglas ortográficas y gramaticales. Utilizar convenciones de lenguaje es utilizar correctamente la lengua, respetar las normas, respetar las reglas de tildación, respetar el uso de signos, respetar la escritura correcta de letras. Eso es convenciones de lenguaje. O sea, no se ha dejado de lado esta parte. No es que el enfoque comunicativo no le interese que el alumno sepa escribir correctamente. Falso. El enfoque comunicativo lo sustenta muy bien en esta capacidad. El problema es que nosotros los maestros no estamos tomando en cuenta esta capacidad o no la estamos entendiendo en todo caso, porque no la estamos desarrollando. Es que, profesor, ahora lo que me exigen es que yo al estudiante ya que planifique el texto y que le escriba con coherencia y cohesión. Pero en ningún momento te ha dicho en el enfoque comunicativo que no revises ortografía. En ningún momento te ha dicho que no enseñes la parte ortográfica. Acá lo dice claramente. Utiliza convenciones de lenguaje de forma pertinente. Te está diciendo que le enseñes al estudiante a que sepa utilizar el lenguaje de forma correcta. Te está diciendo que le enseñes las normas, reglas ortográficas y gramaticales. Eso debemos hacerlo. Por ejemplo, si mi estudiante va a escribir un texto, necesariamente en esa clase donde le voy a enseñar a escribir un texto, tengo que desarrollar algún aspecto de la parte formal de la lengua. Puedo trabajar en esa parte quizá tildación. En otra unidad donde trabaje producción de texto, trabajaré ya pues, por ejemplo, el uso de letras. En otra sesión trabajaré ya lo que es uso de signos y así, sucesivamente. O sea, en ningún momento se ha dejado de lado el uso de la parte formal de la lengua. Y por último, trabajamos la reflexión y evaluación de forma, contenido y contexto. Es decir, cuando empezamos a revisar si el texto que estamos produciendo está correctamente escrito. Y acá cuando dice evaluar la forma, justamente es que el estudiante debe evaluar, debe revisar si su texto tiene corrección gramatical y corrección ortográfica. Ahí lo dice claramente, mira, reflexiona y evalúa la forma. Y la parte formal es, repito, ortografía, gramática. Evalúa, reflexiona el contenido, es decir, que su texto cumpla con coherencia y cohesión. Evalúa, reflexiona sobre el contexto, que su texto responda a una situación comunicativa, que esté adecuado. Eso básicamente son las capacidades de la competencia escribe. Y como vemos, maestros, eso básicamente es la parte teórica sobre el enfoque comunicativo hacia grandes rasgos. No voy a profundizar más en el tema porque no estamos aquí en este curso para hacernos maestros. Ustedes son maestros, ustedes son especialistas en el área. Simplemente estamos brindándote información muy precisa, necesaria nada más para que tú recuerdes lo más importante y lo apliquemos en la práctica. Ahora sí,
vamos a aplicar estos conocimientos teóricos que sé que tú muy bien los manejas ya y lo vamos a trabajar en nuestra aquí práctica, full práctica sobre el área de comunicación. Fíjate acá, los diferentes casos que se nos plantean. Hemos dicho algo importante. Estamos trabajando bajo un método. La resolución de tu prueba no se puede realizar al azar. No se puede realizar como venga. Tienes que tener una estrategia, tienes que tener un método de trabajo. No puedes ir el día de tu evaluación a aventurar. No te puedes ir el día de tu evaluación a hacer lo mismo que has hecho siempre y que no te ha dado resultados. No te puedes ir el día de tu evaluación siguiendo lo que escuchaste quizá en otros cursos donde te llenan de teoría y que no te sirve de nada al final para la prueba. No necesitas ahora cargarte de mucha teoría. Repito, tú eres profesor del área, conoces la teoría, conoces tu área, eres especialista en ella, trabajas diariamente con el área. Lo que necesitas acá simplemente es refrescar algunos conocimientos muy precisos y conocer más que todo la parte metodológica. Por eso es que la primera parte te brindo conocimientos teóricos, pero muy precisos, sin profundizar demasiado porque no necesitas más. Para resolver la prueba, necesitas básicamente conocer las competencias de tu área, tu enfoque, las capacidades de tu área, tus procesos didácticos y de diferente casuística y la metodología para ella. No necesitas más. Repito, este curso no es para que tú mejores tu práctica docente. Yo no te voy a enseñar a qué hace el profesor, yo no te voy a enseñar a que seas el mejor profesor en tu aula. Lo que yo te voy a enseñar básicamente en este curso, y creo que por eso te has inscrito en él, es a resolver de forma rápida y efectiva tu prueba, dándote las estrategias las más efectivas, dándote los tips que necesitas, dándote trucos muy precisos, efectivos para resolver la casuística. Eso es lo que te voy a brindar acá. ¿De acuerdo? ¿Qué te sirve para tu práctica docente? Te sirve. Pero no es el objetivo principal de este curso. Este curso es para adiestrarte a cómo pasar el examen, tanto de nombramiento docente como de ascenso de escala magisterial. Entonces, queridos maestros, conozcamos nuestra prueba, cómo está organizada, cuál es la estructura de nuestra prueba. En la prueba del área de comunicación, tanto para nombramiento como para ascenso, el formato es el mismo. Y déjame decirte que hay muchas preguntas que vienen en nombramiento y que luego se repiten en el ascenso o viceversa. ¿De acuerdo? Que no te sorprenda que las preguntas que se han aplicado en nombramiento el año pasado, esta vez vengan en ascenso, o viceversa, las que se aplicaron en ascenso, esta vez vengan en nombramiento. Eso no debe sorprenderte. Si tú revisas las pruebas que ya se han realizado en los últimos años, te vas a dar cuenta que hay preguntas que siempre se repiten. Por lo menos hay un porcentaje de un 20% del total de preguntas que se repiten. O sea, estamos hablando pues de un gran porcentaje que si tú estás atento a todas las prácticas que vamos a realizar, ya tienes preguntas aseguradas. Y eso lo he dicho muchísimo y los maestros que han trabajado conmigo se han dado cuenta siempre. En nuestras prácticas trabajamos con casuística de las mismas pruebas. Yo no vengo aquí a inventarte casos. Yo no te voy a inventar casos. Yo no te voy a dar preguntas que no vienen en la prueba. Sería engañarte. Sería estafarte. Estarías perdiendo tiempo, estarías perdiendo tu dinero y eso no es lo adecuado. Siempre el trabajo que tú vas a recibir en esta práctica es sobre casos que han venido en las diferentes pruebas. Por eso es que tomo casos desde el 2016 de las últimas evaluaciones hasta las últimas que se han aplicado el año pasado. Todos esos casos lo trabajamos en diferentes prácticas. Durante todos estos 4 ciclos que dura nuestro curso, tú vas a ir desarrollando diversos casos de los diferentes años y vas a conocer las diferentes formas de cómo se plantean las preguntas y vas a también tener las diferentes estrategias, trucos para resolver esos casos. ¿De acuerdo?
Mira, entonces, siempre nuestra prueba inicia planteándonos una situación comunicativa, donde se plantea un tipo de problemática, donde hay un propósito y donde se busca desarrollar una de las tres competencias. El método DARO del profesor David Rengifo te dice, en primer lugar, analiza la situación comunicativa de la prueba e identifica cuál es la competencia que se busca desarrollar. Recuerda que antes no se trabajaba así. Los capacitadores de los diferentes cursos que hacían, te hacían leer las preguntas y respondían las preguntas de forma aislada, como si cada pregunta fuera aislada de la otra. Ahora recién, cuando hemos trabajado ya con nuestro método, han podido darse cuenta que las preguntas vienen en bloques y que cada bloque responde a una situación y que cada situación busca una competencia. Ahora ya he visto cómo es que algunos maestros que también por allí pues capacitan en diferentes cursos siguen esta ruta. Y está bien, lo malo es que no reconocen la autoría. Ese es el gran problema. Pero bueno, así es. ¿Qué podemos hacer a nuestra realidad? No se puede cambiar. Sin embargo, nosotros te decimos claramente, tienes que empezar revisando en la situación comunicativa cuál es la competencia. Por ejemplo, aquí vamos a leer nuestra primera situación y dice que nos van a plantear 3 preguntas al respecto. Se supone que esas 3 preguntas que se van a plantear básicamente tienen que estar relacionadas a esa competencia que vamos a encontrar aquí en esta primera situación o al tema que se va a plantear allí. De repente vamos a hablar de un tema en específico. Pues aquí vamos a empezar. Mira. A ver, aquí me dice, un grupo de docentes del área de comunicación durante el trabajo colegiado se encuentran planificando sus sesiones de aprendizaje correspondientes a la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Ahí está. Esta es la competencia que los docentes están discutiendo en su hora de trabajo colegiado. Están trabajando la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Acerca de las causas y consecuencias del fenómeno El Niño. Y te dice, a continuación se presentan los comentarios de los docentes. Fíjate, me está planteando una situación comunicativa y me está diciendo que se han reunido maestros del área de comunicación en su hora de trabajo colegiado y están, pues, planificando esta competencia se comunica oralmente en su lengua materna, la que tiene 6 capacidades. Y me dice que se ha producido el siguiente diálogo. Mira, acá está 3 profesores participando en este diálogo. Me dice, Petronila, sugiero que iniciemos nuestra sesión planteando preguntas sobre qué son los fenómenos naturales. Luego, explicamos a través de diapositivas todo lo referente al fenómeno El Niño, sus causas y consecuencias. Finalmente, les pedimos formen grupos y expongan todo lo que comprendieron del tema. Eso es lo que está proponiendo Petronila. Segundo, Rodolfo dice, me parece que lo mejor sería que empecemos mostrando un vídeo sobre el ciclón Yaku. Así, los estudiantes se motivarán y podrán tener mayor conocimiento sobre el tema. Para finalizar, les pedimos que escriban una anécdota y la compartan con la clase. ¿Te das cuenta? Aquí está la segunda opinión, el segundo comentario del profesor Rodolfo. Y luego Ifigenia nos dice, creo que debemos empezar mostrando a los estudiantes un caso de desastres naturales que se relacione con su realidad. Y a partir de ello, podemos preguntar si alguno de ellos vivió una situación similar y cómo podríamos evitar las consecuencias de este fenómeno. Eso nos permitirá activar sus conocimientos previos y retarlos a buscar una solución. Por último, les pedimos que planteen propuestas de solución y las presenten en un vídeo. Mira, esa es la participación de la maestra Ifigenia. 3 profesores han participado sobre cómo desarrollar la competencia se comunica oralmente. Pregunta. Acá viene la pregunta, atento a la pregunta. ¿Cuál de los 3 comentarios de los docentes evidencia una propuesta relacionada al enfoque comunicativo? Pregunta de examen, pregunta que ha venido en las pruebas
de nombramiento y ascenso. Fíjate, tienes que tú como profesor que está participando de esta evaluación, poder identificar en los 3 comentarios cuál de ellos, cuál de los 3 profesores estaría proponiendo el desarrollo de la competencia se comunica, pero bajo el enfoque comunicativo. Ahí está. ¿Cuál de ellos será la respuesta? A ver, quiero que participen, maestros, por favor, participemos. A ver, los audios están activados. Cualquiera de ustedes puede participar. Me gustaría que empiece la participación. Profesor, buenas noches. Adelante, maestra, escuchamos. La maestra, bueno, a mi criterio es el Ifigenia, porque ella está partiendo de un desastre que está relacionado a su realidad, ¿no? Y si también pregunta si alguno de ellos vivió una situación similar, entonces creo que eso está más contextualizado, profesor. Bueno, a mí me parecería que la respuesta sería la C. Gracias. Muy bien, maestra. ¿Alguna otra participación, por favor? ¿Alguien más quiere participar y sustentar por qué la respuesta que elijan estaría relacionada con el enfoque comunicativo? Maestro, porque parte Adelante. de la situación comunicativa, pero relacionado con el contexto y rescata sus saberes previos Correcto. y los motiva a partir de ellos a poder producir. Muy bien, excelente. Excelente lo que han participado estas 2 maestras. Mire, efectivamente, ¿qué nos dice el enfoque comunicativo? El enfoque comunicativo nos dice, se busca desarrollar las competencias comunicativas, pero partiendo de una situación comunicativa. Y ponía bastante énfasis. Esta situación comunicativa debe recoger las necesidades, debe partir de una problemática que englobe la situación del estudiante, debe responder a sus intereses. A partir de ella debes desarrollar las competencias comunicativas. Y si nosotros nos damos cuenta, es la maestra Ifigenia, aquí en el caso, quien propone partir de algo relacionado a los estudiantes. Definitivamente nuestra respuesta, sin lugar a duda, pero sin lugar a duda, está en la alternativa C. Ifigenia es nuestra respuesta. ¿Te das cuenta? Estos casos, si tú no entiendes bien la teoría del enfoque comunicativo, te va a causar problemas. Porque aparentemente los 3 maestros proponen pues procesos que nos parecen similares. Pero solamente aquel que ya conoce en qué consiste el enfoque comunicativo rápidamente puede darse cuenta que la respuesta correcta está en Ifigenia. ¿Te das cuenta? Excelente, entonces, vamos avanzando. Pasamos a la siguiente pregunta. Mira el siguiente caso que nos trae sobre el enfoque comunicativo. Pregunta número 2. Dice, otro grupo de docentes de 5º grado busca trabajar la comprensión global de artículos de opinión acerca de los efectos de las fuertes lluvias. Ojo lo que buscan, ¿eh? Están buscando trabajar la comprensión global, o sea, competencia lee. Los profesores de 5º grado están trabajando la competencia lee y quieren que sus estudiantes logren una comprensión global, es decir, que se queden pues con el tema del texto, que se queden con el propósito del texto, el mensaje, que entiendan la macroestructura del texto, en este caso artículos de opinión. Artículos de opinión. Y me dicen aquí, y estos son los comentarios de 3 docentes. También se han reunido 3 docentes de 5º grado y están discutiendo cómo trabajar la competencia lee. Vamos a ver qué es lo que dicen los 3 maestros. Atentos aquí. Dice Ricardo, mira, propongo que mediante un modelado ayudemos a los estudiantes a inferir el propósito del texto y a identificar la postura del autor y los argumentos que utiliza para sustentar la tesis. Luego, les pedimos que reorganicen la información en un cuadro sinóptico. Lo que hace Ricardo, lo que plantea el profesor Ricardo, dime, ¿está según el enfoque comunicativo orientado de manera adecuada al desarrollo de la competencia lee? Veamos qué dice Esteban, segundo docente. Esteban dice, yo sugiero empecemos escribiendo en la pizarra la definición del texto argumentativo y qué estructura presenta.
Luego, les pedimos que lean el texto y subrayen las ideas que consideran importantes para responder las preguntas planteadas. O sea, Esteban empieza definiendo qué es el texto argumentativo y luego leen un texto, subrayen ideas y responden preguntas. Finalmente, Laura dice: pienso que lo mejor sería que a partir del título, la imagen y los elementos paratextuales empecemos haciendo aproximaciones sobre el tema, sobre el propósito y el contenido y tipo de texto, mediante anticipaciones, hipótesis e inferencias. Luego podemos brindarle algunas estrategias para identificar el tema y la postura del autor. Los tres maestros han planteado sus propuestas. Pregunta, viene la pregunta. Siguiendo la línea del enfoque del área de comunicación, ¿cuál de las propuestas, mira lo que dice acá, atento, dice, ¿cuál de las propuestas no se enmarca dentro del enfoque comunicativo? Te está diciendo cuál de ellas no está relacionada con el enfoque comunicativo. Es decir, dos maestros han planteado propuestas que sí se relacionan. Y hay un maestro que ha planteado algo que se aleja del enfoque comunicativo. Tu tarea aquí en esta pregunta es identificar cuál es la propuesta que se aleja del enfoque comunicativo, cuál es la propuesta que no se relaciona con el enfoque comunicativo. Asumimos que dos sí se relacionan, porque me piden la que no se relaciona. Entiendo entonces que dos sí se relacionan. Si nosotros recordamos lo que han dicho cada uno de los maestros, ¿cuál de ellos ha propuesto algo que no se relaciona? A ver, maestros, nuevamente participamos y quisiera que participen ya otros maestros. A ver, escucho. ¿Quién quiere participar, maestros? ¿Quién se anima a participar? Así se equivoque, no hay problema. Acá nos podemos equivocar en el curso, en la clase, no en tu examen. Aquí te puedes equivocar, más no en el examen. A ver, ¿quién se anima a dar su respuesta? Los escucho. Maestro, buenas noches. Adelante, maestro. Sí, para mí, bueno, sería la B, porque ahí dice, empecemos escribiendo la definición del texto argumentativo, algo así, ¿no? O sea, a los alumnos ya les da el concepto del texto argumentativo. Por eso yo creo que esa es la que no se enmarca dentro del enfoque comunicativo. A ver, ¿qué dice? Otra opinión más, otro comentario más. ¿Algún otro maestro que también quiera participar y si está de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Alejandro o tiene otra propuesta? ¿Alguna maestra quizá? Bien, sigamos entonces. Vamos a continuar. Vamos a resolver la pregunta, ¿ya? Vamos a resolver la pregunta nosotros. Vamos a ver. Mira, nuestro maestro ha dicho algo importante. En la propuesta que hace, en el caso, el profesor Esteban, nos dice que parte escribiendo la definición de texto argumentativo. ¿Qué nos dice el enfoque comunicativo? ¿Nos dice que debes empezar desarrollando el contenido o te dice que debes partir de situaciones comunicativas? Nosotros sabemos que la competencia lee diversos tipos de textos. Debe empezar trabajando los procesos didácticos y primero el antes de la lectura. Y en ese antes de la lectura, ¿qué hacemos? Ayudamos a que el estudiante haga inferencias, aproximaciones al contenido, anticipaciones sobre cuál va a ser el tema, cuál va a ser el propósito, tipo de texto, que plantee hipótesis. Es decir, lo que aquí manifestó Laura tiene mucho de cierto. Es importante que a partir del título, imagen, para texto pueda anticiparse. Lo que dijo Ricardo, modelado, ayudar al estudiante a inferir el propósito, es importante. Pero cuando Esteban nos propone que empecemos definiendo qué es el texto y luego le hagamos subrayar ideas y luego responder preguntas, pues estamos alejándonos de lo que nos habla el enfoque comunicativo. Partir siempre de situaciones comunicativas. La respuesta, sin lugar a duda, está en la letra B. Esteban. El maestro Esteban está planteando una propuesta que se aleja del propósito comunicativo. Excelente hasta allí. Muy bien, vamos avanzando muy bien, queridos maestros.
Cualquier duda o pregunta, por favor, háganme saber. Los audios están siempre disponibles para que puedan activarlos cuando crean necesario y preguntar o comentar o dar un aporte. Así como también el chat está activado. Cualquier cosa pueden también utilizar el chat para preguntar. Muy bien, maestros. ¿Hasta allí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Estamos trabajando el tema hasta ahora del enfoque comunicativo. Vamos con la pregunta número 3. A ver, miren. Voy a darles, maestros, para que sea mucho más interesante esta práctica, voy a darles un par de minutos a cada uno de ustedes para que trate de resolver esta pregunta número 3, solos. Luego de los 2 minutos que les doy, ustedes ya, pues, observan cómo lo desarrollo y ustedes van comparando. A partir de ahora, entonces, 2 minutos para que trabajen. Apago mi audio siempre para evitar que haya alguna interferencia y ustedes puedan trabajar en calma. 2 minutos. A ver, empezamos, maestro. 2 minutos para resolver esta pregunta número 3. Así es, maestro, estamos, como ustedes ven, estamos desarrollando aquí la casuística ya de nuestra práctica. En la primera parte hemos tenido la parte teórica y aquí estamos ya en la segunda parte, que es la parte práctica. Nuestras clases son así, teórico-práctica. Siempre brindamos la parte teórica al inicio, teoría muy precisa, con la información elemental para resolver la práctica, y luego ya a través de casos que se han aplicado en las diferentes evaluaciones del Ministerio de Educación, pues ponemos en práctica nuestro aprendizaje siempre a partir de nuestro método, el método Daro, el método que te va a llevar al éxito si es que tú lo aplicas así como se te indica, paso a paso, analizando primero la situación comunicativa, identificando el tema allí o la competencia y luego resolviendo cada caso según las indicaciones que se te da. Maestros, sigan participando en esta transmisión en vivo. También, en lo posible, traten de participar, dejar sus preguntas aquí, comentar. Y si quieren ya formar parte de este curso, pueden hacerlo. Ya saben que siempre dejo mis números para que puedan contactarse conmigo. También pueden seguirme en mis redes sociales, aparte del TikTok. Estamos en YouTube. Búsquenme en YouTube. Tengo 2 canales. Uno como David Rengifo y el otro como DR Método Daro. También en nuestra página de Facebook, como DR Método Daro, y también mi cuenta personal en Facebook como David Rengifo. También estamos en Instagram, así que nos pueden seguir en esas diferentes páginas. Suscríbanse también aquí a nuestra cuenta de TikTok. Ayúdenos a crecer para seguir brindando más contenido para ustedes. Muy bien, maestros, entonces ha llegado entonces el tiempo, se ha cumplido, vamos a resolver esta pregunta. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 3? Nos dice, otro grupo de docentes de 3er grado quieren trabajar la escritura de textos instructivos. Ahora me está dando escritura de textos para prevenir los efectos de los fenómenos naturales. Y aquí me dice, estos son los comentarios de 3 docentes. Ahí están los comentarios, mira bien lo que dice, que estos docentes de 3er grado van a trabajar escritura de textos instructivos y que hay 3 comentarios de los profesores. Danilo, Teresa y Esmeralda. ¿Qué dice Danilo? Dice, para que los estudiantes escriban su texto instructivo, deben iniciar con la planificación. Luego, tomando en cuenta su plan de redacción,
pueden desarrollar sus ideas cuidando que tengan coherencia y cohesión. Finalmente, hacer una revisión y corrección de las versiones preliminares. Si te fijas, Danilo está trabajando los 3 procesos didácticos de la competencia escribe: planificación, textualización y revisión. ¿Qué dice Teresa? Para enseñarles a escribir un texto instructivo debemos poner mayor énfasis en explicarles el uso adecuado de los verbos. Mira lo que dice Teresa, el uso de verbos, principalmente le interesa a ella enseñar el uso adecuado de los verbos. Esmeralda, ¿qué dice la profesora Esmeralda? La escritura de cualquier tipo de texto, incluyendo el instructivo, necesita de la correcta escritura de oración en tono imperativo. O sea, las oraciones donde se dan órdenes. Por ello sugiero que expliquemos qué es la oración según la intención del hablante. Fíjate cómo aquí en estos 3 profesores hay diferentes formas de cómo piensan desarrollar la competencia escribe. Pregunta, a ver la pregunta. Según el enfoque del área de comunicación, ¿cuál de las propuestas está relacionada con el enfoque comunicativo? A ver, participaciones, maestros. ¿Quién se atreve a decirme su respuesta? Aquí he visto que en el chat ya me han dado respuestas. En el chat me están diciendo sus respuestas. A ver, vamos a escucharlos. ¿Y quién sustenta por qué? Los escucho, maestros. ¿Quién quiere participar? Maestros, anímense a participar, no sean tímidos. Acuérdense que mientras más participas, más vas aprendiendo, más se te queda la información, te memorizas más las respuestas. Así que participen. ¿Alguien quiere participar, maestros? No quieren participar. Entonces simplemente damos la respuesta. No me gusta simplemente dar la respuesta, me gusta interactuar con ustedes porque de esa forma se aprende más. Pero si ustedes quieren, damos la respuesta. A ver, maestra, adelante. Le escucho. La maestro, porque está con aplica el enfoque comunicativo. Cuando vamos a producir texto con los estudiantes, tienen que partir de la planificación, luego Bien. la textualización y luego la revisión y corrección, ¿no?, del texto. Y maestra, ¿por qué lo que propone aquí Teresa y Esmeralda no estarían dentro del enfoque comunicativo? Porque solo se enfocan en la redacción, en la escritura correcta y en Muy el uso bien. de los verbos, que todo texto instructivo obviamente utiliza bastantes verbos imperativos, ¿no? Pero no sigue los procesos de una producción de textos. Y como recordamos, en el enfoque comunicativo nos dice, antes en la enseñanza tradicional se enfocaba mucho en la parte ortográfica gramatical, sí, pero el enfoque comunicativo ha cambiado su objetivo. Su objetivo principal es que el estudiante pues desarrolle la competencia y le sirva para poder comunicarse. Y como usted lo ha dicho muy bien, el maestro Danilo propone los 3 procesos didácticos para poder producir un texto. En cambio, Teresa y Esmeralda se centran únicamente en la parte formal de la lengua. Por eso es que la respuesta, sin lugar a duda, en este caso es la letra A. La propuesta del maestro Danilo está pues relacionada directamente con el enfoque comunicativo. Excelente. Me parece que hasta ahora están entendiendo muy bien. Vamos con la pregunta número 4. Y esta pregunta número 4 ha venido en la prueba del 2018 de nombramiento. Así que no te olvides, esta prueba ha venido aquí. Esta prueba ustedes han participado. La gran mayoría de ustedes me imagino que recuerda esta pregunta. Lo que dice, mira, aquí, pregunta número 18, 2018, pregunta número 4. Y quiero darles aquí nuevamente un par de minutos para resolver esta pregunta. Acuérdate, leer bien la pregunta y luego trabajar en función a lo que hemos aprendido. Vamos, 2 minutos más. Muy bien, maestros, ustedes también pueden ir participando. Ustedes también pueden participar aplicando sus preguntas aquí. También pueden ir respondiendo aquí las alternativas que ustedes consideran que son correctas a las preguntas que estamos desarrollando aquí en nuestra clase. Así que, maestros, pues todos son bienvenidos a nuestros cursos. Repito, estamos desarrollando, recién estamos iniciando nuestro curso. Esta es nuestra sesión número 3. Nuestro curso va a durar 4 ciclos, 4 meses. Cada ciclo tiene un mes de preparación.
nos vamos aquí a 4 meses dura este curso. Recién estamos iniciando. Estamos recién en el primer ciclo, tercera sesión. Tienes todo este tiempo para poder desarrollar nuestra casuística, la parte teórica. Siempre, como ves, desarrollamos nuestras clases a partir de un método muy efectivo como es el método Daro del profesor David Rengifo, y estoy seguro pues que tú vas a aprenderlo muy bien y vas a lograr tu propósito, que es o bien nombrarte o bien ascender de escala. No esperes más tiempo, ya sabes, únete a nuestro grupo, únete a nuestras clases y comprueba tú mismo por qué somos el mejor método para resolver la casuística de nuestra área. Muy bien, maestros, vamos a continuar aquí entonces a resolver esta práctica. Muy bien, el tiempo es suficiente para haber resuelto la número 4 y dice así: un grupo de docentes está compartiendo sus sesiones de aprendizaje centradas en la lectura de textos literarios. A continuación se presenta la secuencia didáctica de uno de estos docentes. O sea, un profesor está trabajando aquí el género dramático, la comedia, y ha planteado sus diferentes pasos en su sesión. La pregunta es, ¿por qué la secuencia propuesta por este docente no está alineada al enfoque comunicativo? Tengo que leer cada uno de los pasos de su sesión para saber si es que lo que ha propuesto este profesor se aleja del enfoque comunicativo. Vamos a ver qué nos dice la propuesta. Nos dice: conozcamos un género dramático, la comedia. Así se titula su sesión. Y luego nos da como primer paso explicar a los estudiantes las características de la comedia. Mira cómo está partiendo el profesor. Está partiendo del desarrollo del contenido. Te dice que les va a explicar qué es la comedia. Paso número 2. Dar a conocer a los estudiantes escenas de una comedia clásica para que las lean. Paso 3. Pedir a los estudiantes que señalen qué características han podido notar. Paso número 4. Elaborar en la pizarra un cuadro sinóptico para registrar la respuesta de los estudiantes. Y paso número 5. Solicitar a los estudiantes que, de manera consensuada, definan qué es la comedia. Si te fijas, el profesor empieza explicando qué es la comedia y termina definiendo qué es comedia. En todo momento podemos notar que el objetivo principal de este docente es desarrollar el contenido. Le interesa que sepan qué es la comedia. En ningún momento se ha preocupado por enfocarse en el desarrollo de la competencia. Vamos a ver, la pregunta es: ¿por qué esta secuencia del docente no se ajusta al enfoque comunicativo? Alternativas. Letra A: porque omite contrastar las ideas de los estudiantes con la definición académica de comedia. ¿Te parece que esa sea la razón por la que se aleja del enfoque comunicativo? Definitivamente no es mi respuesta. B: porque falta enmarcar la secuencia de clase de este docente en una situación comunicativa relevante para los estudiantes. Definitivamente es tu respuesta correcta. En ningún momento el profesor ha iniciado planteando una situación comunicativa. En ningún momento ha partido de una realidad problemática. En ningún momento ha recogido una oportunidad cercana al estudiante. Simplemente ha partido del desarrollo de un contenido. Por lo tanto, su secuencia didáctica no está partiendo de una situación comunicativa. La respuesta, queridos maestros, sin duda, pero sin lugar a duda, está en la alternativa B. El punto clave aquí es darnos cuenta que la sesión de clase de este docente no parte de una situación comunicativa. Algo que el enfoque comunicativo te lo dice bien claro. Debes iniciar partiendo de una situación comunicativa. Muy bien. Vamos con nuestra pregunta número 5. Una nueva pregunta, y esta pregunta ha venido en la prueba de ascenso. Si no me equivoco, ha venido en la prueba de ascenso que se aplicó el año 2021 o 22. No recuerdo exactamente, pero allí vino esta pregunta número 5. Te doy también 2 minutos para poder desarrollar. Ahí está. Muy bien, maestros. Nuevamente regresamos aquí. Estamos, como ustedes ven, desarrollando diferentes casos. Estamos trabajando casos que han venido en las pruebas
Por ejemplo, este último caso de la situación comunicativa es una prueba muy recurrente, es una pregunta que siempre se plantea. Saber reconocer la situación comunicativa es nosotros darnos cuenta que en la sesión de clase se recoja la problemática que se relaciona con el estudiante. Tenemos que trabajar aquí diferentes problemas o también oportunidades. Recuerda que no solamente se parte de problemas, también se puede partir de oportunidades. Siempre y cuando se relacione con la realidad del estudiante, es bienvenido. Queridos maestros, les invito a seguir revisando nuestros vídeos. Acuérdate, tengo bastante información publicada en nuestro canal de YouTube, David Rengifo o DR Método Daro, donde tú puedes acceder de forma gratuita las 24 horas del día. Puedes revisar nuestros videos. Ahí tengo clases grabadas de 2 horas. Tengo prácticas completas de desarrollo. Tengo sesiones donde explico el método Daro y cómo desarrollar la casuística, no solamente en el área de comunicación, también en comprensión lectora, porque acuérdate que la prueba de nombramiento no solamente viene de casuística, también trae comprensión lectora. Y a los maestros que también postulan a cargos directivos, acuérdate que también trabajamos allí lo que es comprensión lectora. Así que tienes todas las facilidades para poder capacitarte. Si es que no puedes acceder a nuestro curso aquí en la plataforma de Zoom, puedes hacerlo a través de nuestros canales. En TikTok también tenemos videos cortos donde explico brevemente cómo se desarrolla la casuística. Y en el canal de YouTube donde están los videos mucho más largos, donde tú puedes ya trabajar y prepararte. Hay muchos maestros que se han nombrado solamente preparándose con los videos de nuestro canal. Así que tú no tienes ninguna excusa para no poder lograr tu objetivo de nombrarte o de ascender de escala. Solamente los invito por favor a compartir nuestros vídeos, a compartir e invitar a sus colegas para poder suscribirse a nuestros canales, tanto en TikTok, Instagram, en nuestro YouTube y también en el Facebook. Y simplemente también pues darle un me gusta a nuestro vídeo. De esa forma nos ayudan a seguir creciendo. Muy bien, creo que el tiempo ya es suficiente. Y el tiempo se ha cumplido, queridos maestros. Vamos a resolver la pregunta 5. Nos dice: un docente tiene como propósito promover el desarrollo de las competencias orales de los estudiantes de 4º grado. Por ello realiza la siguiente secuencia de acciones. Y te dan aquí, mira, 5 acciones que el docente está realizando. Y te pregunta, te dice: ¿cuál es la razón principal por la que la secuencia realizada por el docente se ajusta al enfoque comunicativo? Es decir, ¿por qué esta secuencia que te va a dar el profesor sí se ajusta al enfoque comunicativo? Ojo la pregunta, ¿por qué razón esta secuencia se ajusta al enfoque? O sea que está correcta. Tenemos que saber por qué razón es correcta. Vamos a ver qué nos dice la primera acción. Mostrar a los estudiantes el afiche publicitario de un producto. Mira lo que dice acá. Muy conocido entre los adolescentes. Si yo como profesor empiezo mostrando un afiche a mis estudiantes y en ese afiche hay un producto que ellos conocen, es más, es muy conocido por ellos, definitivamente estoy partiendo de una realidad cercana a ellos. ¿Te das cuenta? Mira, desde ahí ya te das cuenta que el profesor está partiendo de una situación comunicativa que recoge algo que ellos conocen. Acción número 2, preguntarle a los estudiantes si identifican algún estereotipo en el afiche. Mira, le estoy preguntando a ellos. Yo no le estoy diciendo, no estoy desarrollando. Estoy haciendo que ellos me digan si es que pueden identificar en ese afiche estereotipos. Usted estoy generando la reflexión en todo momento. 3. Pedir que comenten cuál es su posición respecto a las estrategias publicitarias que usan estereotipos para promocionar diversos productos. Fíjate, siempre buscando la reflexión. Y lo más importante, te fijas cómo en todo momento el profesor pregunta para que sean ellos que respondan utilizando el lenguaje como un instrumento principal para comunicarse. Número 4. Solicitar que se organicen en equipos en función de la posición que asuman y que de forma colaborativa elaboren una lluvia de ideas sobre por qué han tomado dicha posición. Y la número 5. Indicar a los equipos que deben llegar a un consenso sobre las maneras en que, utilizando textos orales,
pueden dar a conocer su posición a los creadores del afiche. Pregunta, ¿por qué esta secuencia así se ajusta al enfoque comunicativo? A. Porque favorece que los estudiantes puedan manifestar libremente su postura sobre el problema social. ¿Encuentras alguna relación con el enfoque comunicativo en esa alternativa? La verdad, no se ajusta. Letra B. Porque favorece que los estudiantes compartan y organicen sus ideas mediante el trabajo colaborativo. Nada. La alternativa C. Porque favorece que los estudiantes usen el lenguaje para manifestarse en situaciones reales de su entorno. Usar el lenguaje como instrumento para comunicarse a partir de situaciones cercanas a su realidad. Eso dice el enfoque. Y acá te dice claramente, facilita que usen el lenguaje para manifestarse en situaciones reales de su entorno. Definitivamente, nuestra respuesta está en la alternativa C, sin lugar a duda. Excelente. Muy bien, queridos maestros. Seguimos avanzando y llegamos a la pregunta número 6. Dice nuestra situación comunicativa de la pregunta 6, 7, 8 y 9. Un paquete de preguntas de 4. Dice, los estudiantes de quinto grado están planificando el próximo taller extracurricular. Un grupo de estudiantes está interesado en un taller para hacer deporte y otro grupo en un taller artístico. Y en ese contexto la docente les propone organizar un debate. Oiga, si aquí me dice que van a organizar un debate, entonces la competencia que se busca desarrollar, básicamente la competencia se comunica oralmente. Mira, profesor, ¿cómo sabe que se va a desarrollar esa competencia si acá no lo dice? No lo dice directamente, pero te dice que van a hacer un debate. El debate se trabaja dentro de la competencia, se comunica oralmente. Entonces, te doy un par de minutos o mínimo un minuto para trabajar la pregunta 6, recordando que estamos dentro de la competencia, se comunica oralmente. Tienes un minuto, máximo 2, para resolver esta pregunta. Y ahí están nuestros maestros. Como se dan cuenta, queridos maestros, ya estamos entrando a la parte de los casos de las competencias comunicativas. Ahorita estamos viendo este bloque de 4 preguntas que se enfocan en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Y nos han planteado aquí una situación y nos dice que se van a realizar un debate. Veamos qué preguntas se van a plantear sobre esta competencia. No olvides que la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, tiene 6 capacidades. Y si se trabaja aquí en esta situación comunicativa, la competencia se comunica oralmente, es posible que estas 4 preguntas que se van a plantear estén relacionadas con las 6 capacidades de la competencia. No olvides que es importante que nosotros sepamos reconocer cada caso y a qué competencia se relaciona y a qué capacidad. Aquí, por ejemplo, nosotros debemos reconocer si es que la pregunta está hablando de la comprensión del texto oral o si es que está hablando de la producción del texto oral. Acuérdate que la comprensión del texto oral se relaciona con el obtiene información del texto oral, el infiere información del texto oral y las capacidades que están relacionadas con la producción oral son cuando tú ya empiezas a adecuar tu texto o cuando empiezas a organizar tus ideas o cuando empiezas a utilizar recursos, en este caso no verbales y paraverbales, o cuando estás interactuando con diferentes interlocutores. Y la reflexión del texto oral tiene que ver tanto con la comprensión del texto oral como con la producción del texto oral. No olvides, importantísimo maestro, suscríbete a nuestro canal, suscríbete, invita a tus colegas a suscribirse, comparte los vídeos, comparte nuestra transmisión con tus grupos que tienes en WhatsApp y de esa forma vamos a seguir produciendo más contenido. Vamos a resolver entonces, maestros, entonces la pregunta número 6 nos dice, la docente ha elaborado una lista de cotejo para que los estudiantes evalúen los textos orales que van a presentar en el debate. Ojo acá, la profesora ha elaborado una lista de cotejo para evaluar los textos. ¿Cuál de las preguntas incluidas en esta lista de cotejo permite que se revise la coherencia? O sea que la profesora
en esta lista de cotejo está buscando evaluar la coherencia. Se supone que está revisando el contenido del texto, porque en el contenido es donde el estudiante utiliza la coherencia y la cohesión. ¿Cómo yo voy a saber, profesor, qué pregunta se relaciona con la coherencia? Hay trucos para eso, queridos maestros. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ideas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con idea es coherencia. Todo lo que tiene que ver con palabra es cohesión. Por ejemplo, repetición de ideas, coherencia. Ambigüedad de ideas, coherencia. Contradicción de ideas, coherencia. Desvío del propósito, coherencia. ¿Ya? Por ejemplo, falta de progresión temática, coherencia. Oraciones sin verbos principales, vacíos de información en las ideas, es coherencia. Todo eso tiene que ver con coherencia. Con cohesión, palabras, conectores, referentes, sustituciones léxicas. Con adecuación, la adecuación, queridos maestros, tiene que ver con acomodar tu texto a la situación comunicativa, al tema, al propósito, al tipo de lenguaje, al tipo de texto, al formato, al registro lingüístico, al público. Eso tiene que ver con adecuación. Y siempre que te pidan que tú revises un texto, ya sea oral o escrito, tienes que hacerlo en función de las 4 propiedades textuales: coherencia, cohesión, adecuación y corrección. En este caso es un texto oral, pero me dicen solo de coherencia. Alternativa A: formulaste tus preguntas de manera respetuosa. Yo te pido a ti, maestro, cuando tú trabajas la coherencia, ¿te fijas en que el estudiante se haya expresado correctamente de manera respetuosa? No, no es parte de la coherencia. B: planteaste tu posición y al menos un argumento para defenderla. La posición es una postura que tú asumes y los argumentos son las ideas que van a reforzar a tu postura. Si hay una relación entre la postura y tus argumentos, hay coherencia. Por lo tanto, la letra B sí o sí se está refiriendo a la coherencia. La letra C dice: adecuaste tu registro a la situación comunicativa. Tú en la coherencia adecuas tu registro, eso lo haces en la planificación, eso lo haces en la adecuación. Respuesta, sin lugar a duda, pero sin lugar a duda, letra B. Ojo allí, ¿cómo hemos llegado a la respuesta? Porque sabemos que tesis es idea, argumentos son ideas, relación entre estas ideas, coherencia. Muy bien, vamos con la pregunta número 7. Pregunta número 7. Tienes 2 minutos para resolver. Muy bien, maestros, como están viendo, definitivamente esta pregunta que acabamos de resolver es una pregunta donde se nos pide que nosotros podamos identificar un problema de coherencia. Y los problemas de coherencia básicamente son aquellos que se dan cuando nosotros estamos produciendo los textos. ¿Cómo reconocer si una pregunta es de coherencia? Sabemos que una pregunta es de coherencia cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos, imagínense, estamos produciendo un texto oral o escrito y mi estudiante, dentro de ese texto que está produciendo, pues se desvía del propósito. ¿Cómo reconocer que un texto se ha desviado del propósito? Cuando yo, por ejemplo, planteo al estudiante como propósito narrar y mi estudiante empieza a hacer su narración y en el transcurso de la narración cambia, por ejemplo, a argumentación, pues estaría desviándose del propósito y ese sería un problema de coherencia. Pero también hay un problema de coherencia cuando las ideas que el estudiante plantea en su texto se repiten de forma innecesaria o cuando estamos reiterando o cuando estamos haciendo una contradicción. Una idea que planteo y luego contraigo con la misma idea sería una contradicción, o cuando expreso ambigüedad, o cuando también me alejo de la, en este caso, unidad temática, es decir, cuando mis ideas en el texto no hablan del mismo tema. Allí estoy trabajando pues los diferentes problemas de coherencia. Eso tenemos que aprender a identificarlo, porque los casos se plantean sobre ello. Nosotros, los maestros,
tenemos que aprender a reconocer esos casos, porque eso es lo que nos va a facilitar pues el desarrollo de la casuística. Así que, maestros, los invito a seguir participando de nuestras transmisiones. Aquí vamos a hacer transmisiones cada martes, cada jueves, así, no directamente con la pantalla, porque lógicamente no puedo enfocar la pantalla, no se ve, no sale, el reflejo no da, pero sí ustedes pueden participar aquí con el audio. Ustedes escuchan cómo resuelve la casuística. Ahora, si quieren ustedes participar de nuestro curso, ya saben, pueden escribirnos, pueden llamarnos y participar directamente. Pero repito nuevamente, los que no tienen la posibilidad de participar, tenemos los canales que están en YouTube, los canales que están en el Facebook, aquí en el mismo TikTok también. Siempre estamos compartiendo con